Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal Laura Castellano y quien les habla, Percio Maldonado. Tenemos el placer de recibir al licenciado Donald Guerrero Ortiz, que es el ministro de Hacienda. Va a conversar con nosotros en un momento muy oportuno a propósito de que ayer el gobierno, en su Consejo de Ministros, aprobó el presupuesto para el próximo año. Bienvenido. Gracias. Me gustaría comenzar aclarando una aparente diferencia en la forma en que los periódicos han titulado el presupuesto. Usted hablaba ayer en la rueda de prensa de que el presupuesto eran 687.000 millones de pesos. Sin embargo, los periódicos hablan de 814.821 millones de pesos. Tengo entendido que la diferencia es el pago de la deuda. Sí, así es. El presupuesto, en términos de la composición de los gastos del gobierno y de los poderes públicos, que incluye, asciende a 687.000 millones de pesos, más 1.600 millones que entran por donaciones, y eso lo lleva a un total de gastos estimados para el año 2018 de 688.882 millones de pesos. En adición a eso, el presupuesto obviamente contempla partidas que vienen por obligaciones de amortización de deudas, que asuma unos 125 millones de pesos, y eso da la cantidad que usted hace referencia de un modo discreto. Esos 127.000 millones que se pagan, 125. Sí, 125.000 millones, ¿no tienen una manera de que el gobierno los restablezca reciclando préstamos? Sí, claro, claro. Es decir, nosotros no somos exportadores de capital. Okay. Nosotros anualmente cubrimos las necesidades netas de financiamiento del presupuesto, más la necesidad de refinanciamiento de partidas que van venciendo y que tenemos que renovar con la emisión de títulos tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Es decir, que en términos prácticos, el monto del presupuesto son 814.821. Sí, lo que sucede es que normalmente, y ha sido la tradición, ¿no? Es decir, la parte que se maneja a través de las instituciones del Estado, tanto del gobierno central como del resto del sector público, pues es lo que la gente, digamos, percibe y siente, ¿no? Es decir, lo que interesa a la población es cuánto se va a asignar a educación, cuánto se va a asignar a salud pública, cuáles son los presupuestos estimados para las distintas carteras del Estado. Entonces, en términos de disponibilidad de gasto, lo que se va a percibir en términos de flujo de presencia del Estado en la economía son esos 688.882 millones de pesos, que van a estar financiados en una buena parte por recaudaciones, tanto de impuestos internos de la tesorería como de la Dirección de Aduanas, que estarán subiendo en promedio el estimado de recaudación en un 12% durante el año próximo. Este año, las recaudaciones del Estado en esas instituciones están en línea con lo que se estimó en el presupuesto del 2017. Estamos un poquitito por encima, tanto aduanas como impuestos internos como la tesorería. Las tres instituciones están recaudando según lo que se había estimado. Sobre todo impuestos internos ha estado recaudando muy por encima, inclusive del estimado. Para el año próximo, ese trabajo que se viene haciendo en esas instituciones y esa colaboración entre aduanas e impuestos internos se va a profundizar y nos va a permitir a nosotros financiar unos 601.000 millones del presupuesto con recaudaciones internas, y la diferencia con colocación de títulos, valores, bonos en el mercado local y en el mercado internacional. La rueda de prensa realizada ayer en Palacio plantea esencialmente que el enfoque del presupuesto será a continuación de programas sociales y dinamización de la economía, con mucho énfasis en el sector salud, lo cual uno sencillamente tiene que interpretar que aparentemente en esta nueva parte de la gestión del presidente Medina, entonces salud será la nueva educación desde el punto de vista de la prioridad. No, salud ha sido una prioridad desde el principio. Digamos prioridad presupuestal. Igual lo ha sido. El énfasis del gobierno ha estado en invertir en los sectores sociales y fundamentalmente educación, salud y protección social. Y lo ha sido desde el principio, digo, porque la intervención del Estado en los hospitales, en los centros de atención primaria, viene desde el primer periodo de gobierno del presidente. Lo que se va a ver en este próximo año 2018 es prácticamente la culminación
de la totalidad del esfuerzo que se está haciendo en la renovación de los hospitales, en la construcción de centros de atención primaria y en otros esfuerzos como la construcción del CAIT en la zona oriental, en Santo Domingo Este, que fortalecen la presencia del Estado en el sector salud. El mismo proyecto de inversión en la ciudad sanitaria Luis Aybar, que se está ejecutando en este momento y que va a concluir, esperemos, a finales del próximo año, le va a dejar a la población un hospital de primer nivel con 550 camas y con una transformación en el sector salud que aún visitantes internacionales y personas de amplio conocimiento en el sector salud, incluyendo profesionales locales que han visitado el proceso de construcción del hospital, quedan sorprendidos del esfuerzo que el gobierno está haciendo en la construcción de ese hospital en la zona, lo que era el Morgan antes, ¿no? Ese hospital, junto con la renovación de los demás, de la planta hospitalaria que tenemos en el país y la construcción de nuevas facilidades en San Francisco de Macorís, en Bonao, en Neiva, van a darle a la República Dominicana ya a finales de 2018, 2019, una nueva experiencia en términos de provisión de servicios de salud por parte del Estado, que complementado eso con la amplia difusión de la tarjeta de seguro de salud de SENASA, abarcando un porcentaje tan amplio de la población, prácticamente el 100% de los hogares en el Ciubén tienen tarjeta de seguro de SENASA. El 64% de la población más necesitada tiene tarjeta de seguro de salud de SENASA. Si ustedes visitan hoy hospitales como la Plaza de la Salud, ustedes se encuentran con una población que en el pasado no tenía acceso a servicios de salud de primer nivel y que hoy acude a ese centro de salud con su tarjeta de SENASA y recibe servicios de primer nivel. Es un motivo de orgullo del presidente que su gobierno está enfatizando y continúa haciéndolo, políticas que privilegian el gasto social dentro del presupuesto de la nación. ¿Qué va a pasar? Este año, y concluyo, el 48% de los gastos del presupuesto estarán dedicados a sectores sociales. ¿Qué va a pasar con las instituciones, los sectores y las áreas del Estado que se supone que tengan un financiamiento privilegiado a través del presupuesto, ya que por ley está establecido un porcentaje fijo? Es el caso reiterado de los municipios, del Poder Judicial, donde tradicionalmente nunca se logra llenar el mandato de la ley respecto a lo que esos sectores deben recibir del presupuesto. ¿Continuaremos con la tradición? Bueno, la realidad es que nosotros como país nos hemos dado algunas leyes que debieron ir acompañadas también de las fuentes de ingresos para sustentar esos gastos. Durante mucho tiempo, el país demandó que el gobierno se comprometiera con el 4% de la educación, que era una ley, y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ningún gobierno cumplió ese compromiso con la educación, hasta que llegó el presidente Danilo Medina al poder. Y lo asumió por su convencimiento de la necesidad de invertir en educación para formar una nueva República Dominicana. Los otros presidentes también sabían que era posible, que era necesario invertir en educación, pero no lo hicieron porque realmente las fuentes de financiamiento no estaban identificadas. En este caso, el presidente ha disminuido el gasto público, tú tomas el presupuesto de la ejecución del año 2012 hacia la fecha, de un 20% de gasto público ha bajado un 17% y aún así, este año va a ser 17.7% en el 2018, aún así se ha decidido invertir en el 4% que demanda el mandato de ley en educación. Los demás requerimientos legales quedan supeditados a la ley de presupuesto y ojalá, y sería lo ideal para nosotros como gobierno poder suplir esos fondos, pero necesitaríamos unos 125.000 millones de pesos adicionales para poder cumplir las obligaciones que mandan esas leyes. Lo que sucede en este caso es que la ley de presupuesto, una vez se aprueba, posterga la aplicación de esas otras leyes. Así se establece y
Sí, no, el mecanismo legal sabemos cómo se utiliza tradicionalmente para evitar dar cumplimiento a estas disposiciones, pero en algunos casos, por ejemplo, como el Poder Judicial, donde se supone que en adición a los planes sociales del gobierno sea una preocupación la justicia y cómo se desempeña la justicia, y desde hace años el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia está explicando las dificultades presupuestales que tiene este sector. ¿Se está tomando eso en cuenta en este presupuesto? Se toma en cuenta y si se ve la evolución de las asignaciones al Poder Judicial, nunca antes el Poder Judicial había recibido tantos fondos como está recibiendo ahora. Incrementos consistentes año tras año al Poder Judicial, tanto a la Procuraduría General de la República como al Poder Judicial mismo, a los jueces. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros sabemos que hay muchos sectores que requieren más recursos, pero hay que establecer prioridades porque hay limitaciones de fondos. Y la prioridad en este caso está centrada en educación y en salud. Aún así, sabemos que en salud debemos poner más dinero. Se necesita más recursos para el sector salud, se necesita más recursos para educación, se necesita más recursos para seguridad ciudadana, para el Poder Judicial, para el transporte. Las demandas son realmente muy amplias y a medida que el país avanza más, requiere todavía de más recursos. Pero, como he dicho en ocasiones anteriores, hay que asumir esto con un sentido de responsabilidad en cuanto a garantizar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo de la República Dominicana. Y eso lo valora no solamente los sectores productivos nacionales, que reconocen la importancia de la estabilidad macroeconómica, sino también los organismos internacionales y los inversores internacionales que posicionan a la República Dominicana como lo han hecho las agencias calificadoras de riesgo, con niveles cada vez mejores de valoración de su portafolio de deuda. Ministro, a educación van 152 mil millones de pesos aquí ahora. Uno supone que con el inicio eran unos 105 mil millones, el gobierno ha podido ir haciendo toda la infraestructura física, escuelas, aulas. ¿Hacia dónde están destinados estos 152 millones? ¿Cuáles son las prioridades de educación en esta fase para el año que viene? Bueno, educación tiene todavía que concluir el proceso de construcción de las aulas y todavía hacia finales de 2018 deberíamos ya terminar la construcción de la totalidad de las aulas. Hay que tomar algo en cuenta también. Lo que ha pasado en educación es que a medida que se ha ido ampliando con nuevas aulas y con los programas de alimentación de tanda extendida, donde se le ofrece a los estudiantes desayuno, almuerzo, merienda, uniformes, espacio para ejercitar deportes y demás en las horas de la tarde, pues el flujo de estudiantes hacia la educación pública ha aumentado y lo que se pensó en un momento que era la necesidad de aulas, pues va a ser un poco mayor. Pero entendemos que hacia finales de 2018 habrá de concluir el proceso de construcción de aulas. En el peor de los casos, primer trimestre del 19. Ahora bien, la demanda de recursos del sector educación seguirá siendo alta porque una vez se tengan 2 millones de estudiantes en tanda extendida, pues la demanda de fondos para sostener los procesos de compra de alimentos, de compra, inclusive atención médica en las escuelas, uniformes a esa población y los salarios de los maestros cada vez más calificados y cada vez mejor pagados. En este momento nosotros tenemos 90.000 docentes que han recibido aumentos de salario de sobre un 54%. Y eso habrá de continuar, debe absorber el presupuesto de educación ya en gastos que se llaman corrientes, pero que realmente es una inversión en capital humano que se está haciendo en esos niños que acuden a la educación pública. Y que habremos de ver lo que se está haciendo a la vuelta de 10, 15 años, cuando esa nueva generación de estudiantes salga de las escuelas con una experiencia de docencia ya de 8 horas de jornada de educación y con profesores mejor pagados y mejor formados. Ministro, ¿qué tanto altera o qué tanto se refleja en este presupuesto las necesidades
que se han generado con el efecto de los huracanes Irma y María en el territorio nacional. Sí, se incorporan. Todavía en el caso de María estamos en proceso de evaluación final del costo de los daños. El presupuesto, tanto el del 2017 como el 2018, ha estado tomando en cuenta las necesidades de esos fenómenos que han afectado a la República Dominicana. En el caso del 2017, el presupuesto contempló partidas de emergencia y en adición a eso ha habido fondos de emergencia que fueron aprobados en el Congreso y que fueron puestos a disposición del gobierno por el Banco Central, unos 8.000 millones de pesos por un lado y 6.000 por otro, que suman 14.000 millones de pesos para programas de emergencia en adición a los fondos contemplados en el presupuesto. Y en este caso también, en este presupuesto, tenemos un financiamiento que estamos en proceso de obtener con el Banco Mundial de 150 millones de dólares para programas de emergencia por causas de fenómenos de este tipo. Entonces, evidentemente, el presupuesto no puede contemplar todo porque no sabemos cuáles son las eventualidades que el futuro le depara al país en ese sentido. Pero sí hay fondos disponibles tanto de fondos internos como de financiamiento, como le mencionaba, ese préstamo del Banco Mundial, que están destinados a cubrir esas necesidades en casos de emergencias. ¿Cuál es el margen que tiene el gobierno como para considerar un incremento de los ingresos durante este año, de las cosas que no tiene consideradas, si tomáramos en cuenta básicamente dos factores? La evasión fiscal, incluso el porcentaje, por ejemplo, del ITEVI, se considera muy alto todavía de gente que evade, y los subsidios que están establecidos, que parece que se han quedado estacionados en el tiempo. ¿Contempla el gobierno incrementar sus ingresos por esas dos vías? Bueno, evidentemente el tema de la evasión es un tema que el gobierno sí contempla seguir trabajando en esa dirección, y impuestos internos y aduanas, como lo mencionaba, han venido haciendo un trabajo encomiable en ese sentido. Para este año, la Dirección de Aduanas tiene un presupuesto de 136.000 millones de pesos de recaudación. Impuestos internos tiene 435.000 millones de pesos de recaudación como presupuesto de este año. Y eso solo se logra atacando fuertemente los casos de evasión y elusión fiscal y fraude en sentido general. Hay una inversión que se está haciendo también en tecnología, en impuestos internos. El presupuesto contempla un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado de 50 millones de dólares, que comenzará a ser desembolsado durante el año 2018. Ya fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Interamericano. Donde va dirigido esos fondos es a mejorar tanto la capacidad tecnológica como los procesos de supervisión y fiscalización de impuestos internos del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Aduanas. Nosotros sabemos que en el caso del ITEVIS, el estimado es que la evasión alcanza un 42% del total. En el mejor año de la historia del ITEVIS en República Dominicana, la evasión fue un 32%. Es imposible aspirar a eliminarla por completo, pero sí debemos buscar acercarnos a los parámetros de 30-28% en el curso de los próximos 36 meses. 42%, ¿de qué monto estaríamos hablando en términos de dinero? Bueno, proyección. El total de elevación. Sí, digo yo, ese 42%, ¿qué significaría en términos de número? Bueno, pesos. Significaría, en el caso del ITEVIS, alrededor de 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos. Pero, como le digo, es decir, nosotros sabemos, ningún país tiene un 100% de control, porque algo se escapa siempre, ¿no? Pero una evasión de un 42% es alta. Es decir, el promedio deberíamos estar aspirando, como le digo, en los próximos 3 años a bajar a los niveles de 30 a 28%, con un esfuerzo que lo vamos a lograr, porque Impuestos Internos está trabajando para, como le digo, modernizar, ampliar primero el tema de las impresoras fiscales, que quedó rezagado, y aún en muchos comercios que tenían impresoras fiscales no estaban conectadas. Y por otro lado, avanzar hacia un mecanismo ya de mayor control,
como lo que tienen otros países de América Latina y España, con la factura electrónica. Ahora bien, como les digo, eso es en la parte de ITEVIS, pero en la parte de impuestos a las sociedades, impuestos a las personas, la evasión es aún mayor. ¿Impuestos sobre la renta? Sobrepasa el 50%. ¿En el impuesto sobre la renta? Sí, sí, sí. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros venimos de un proceso, digamos, de crecimiento económico en el cual la inversión en tecnología en las oficinas recaudadoras pues quedó un poco rezagada y ahora lo estamos actualizando. Entonces el presupuesto del Ministerio de Hacienda, tanto para aduanas como para impuestos internos en inversión tecnológica es importante para podernos adecuar. No podemos argumentar de que ha habido complacencia en ese sentido, sino que la verdad es que el país se ha estado moviendo a unos ritmos de crecimiento que deben ser acompañados de igual forma en términos de capacitación y inversión en tecnología para poder atender las necesidades de fiscalización de la actividad económica, porque las tasas con las que nosotros tenemos en la economía dominicana de impuestos son suficientemente altas como para proveer un flujo de fondos mayor para el gobierno y se necesita. O sea que, en otras palabras, y tratando de interpretar lo que nos está diciendo, el aumento de la eficiencia de la DGI en la recaudación de los impuestos descarta la necesidad de una reforma fiscal que en otro momento el gobierno estuvo contemplando. La reforma fiscal tiene otros ángulos. Es decir, la reforma fiscal no solamente está dirigida a aumentar la cantidad de impuestos, sino también a racionalizar algunas de las exenciones que existen. Como usted decía, nosotros tenemos un gasto tributario alto, es decir, una cantidad de exenciones que probablemente ya cumplieron su propósito y que deben revisarse. Y quizás hay otras que hay que incorporar. Entonces, la reforma fiscal lo que debe buscar es poner sobre la mesa, primero, definir cuál es el país que queremos. Si queremos el modelo de financiación de la educación superior que tenemos hoy en día, con fondos directos de subsidio a las instituciones o subsidio a los estudiantes, si queremos mantener programas sociales como los que tenemos, si queremos invertir más en seguridad pública. ¿No Entonces, se supone que eso lo hicimos con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? La ley del 2012 y que fija la visión hasta el 2030. Sí, pero ya hay que ponerlo en números. Es decir, la ley inclusive establecía que nosotros debíamos ir subiendo la presión fiscal. Estableció un pacto fiscal. Bueno, pero en adición al pacto fiscal se supone, ¿no?, que esa presión vaya subiendo hasta los niveles que permitan, ¿no?, sostener el gasto público, contempla la ley. Pero eso no hemos llegado ahí. Lo que sí se está cumpliendo de la ley es el pacto de la educación. La ley incluye el pacto eléctrico, que todavía no se acaba de firmar, incluye también el pacto fiscal. Nosotros tenemos que cumplir primero con el pacto eléctrico para saber cuál es el monto de los subsidios que requiere el sector, yendo hacia adelante. Entonces, ahí se ha avanzado bastante, pero todavía no se ha concluido. Una vez se concluya eso, pues entonces habremos de dimensionar mejor la cantidad de fondos públicos que se requieren para financiar la sostenibilidad del sector eléctrico y a partir de ahí entonces revisar las demás partidas del gasto público y de las necesidades de financiamiento para incorporarlo en un pacto fiscal. Mientras tanto, la responsabilidad nuestra como gobierno es seguir trabajando en la eficientización de los sistemas de recaudación, en la modernización tanto de la Dirección de Aduanas como de Impuestos Internos y en la reducción de la evasión y de la elusión fiscal. Ahora, ministro, si el gobierno lograra poner bajo control este 50% del impuesto sobre la renta y 42% del ITEVIS, ¿a cuánto subiría la presión fiscal en el país? Porque ahora anda en 15, pero no sé si se calcula en base a lo que realmente se recupera o en base a las leyes proyectadas para cada uno de esos impuestos. Entonces pudiéramos estar, digamos, incrementando considerablemente la presión fiscal. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es que, como les decía, nosotros es prácticamente imposible decir que se va a erradicar un 100% de la evasión y elusión, porque sabemos que aún las sociedades más avanzadas en términos de administración tributaria
siempre tienen espacios digamos, de escape. Eso es parte de la naturaleza, ¿no? Y con eso es una lucha permanente, y a medida que se avanza en una dirección, pues se crean nuevos mecanismos. Eso por un lado, y por otro lado también, la realidad es que nosotros tenemos, como le decía, un gasto tributario que es el 6% producto de las exenciones, y muchas de esas también tienen que mantenerse, porque las exenciones de impuestos a las medicinas, la exención de impuestos a la educación, las exenciones de impuestos a algunos sectores inclusive de la economía que son estratégicos y que requieren para su fortalecimiento y consolidación como sectores económicos, que el Estado le brinde unos espacios de exención tributaria, pues son importantes, en el caso de Zona Franca, en el caso de turismo y de otros. Entonces, esas son realidades que el país tomó en un momento y que tiene que preservar, porque si bien es cierto que tienen un costo para el Estado, también tienen un beneficio por el lado de la generación de empleos y la generación de divisas. Entonces, eso es parte, digamos, de las discusiones en el pacto fiscal. Ahora, si nosotros pudiéramos... ¿Pero es real pensar en un pacto fiscal en esta gestión de Danilo Medina? Bueno, es un mandato de la ley. La realidad o no la determinan los actores en su momento, y los actores somos todos. Entonces, eventualmente, en algún momento, habrá que sentarse para definir el país que queremos. Queremos un país de primer mundo, carreteras seguras, confiables, que permiten de manera eficiente llegar de un lugar a otro. Eso tiene que financiarse. Educación de primer nivel, eso tiene que financiarse. ¿Pero está el gobierno en eso? ¿En conseguir un pacto? Bueno, el gobierno está en cumplir la agenda, ¿no? Como les decía, primero hay que concluir el pacto eléctrico y después irnos a discutir la posibilidad de un pacto fiscal, y debe ser interés del gobierno y del sector privado también, y de la oposición también, porque en el caso del pacto eléctrico el principal partido de oposición se retiró. Entonces, bajo esas condiciones, no tengo una respuesta, porque somos todos los que tenemos que estar de acuerdo. No es solamente una parte que es el gobierno. También la oposición tiene que estar de acuerdo y el sector privado tiene que estar de acuerdo. Entonces, para que sea pacto, tiene que tener la colaboración de todos los sectores, para que sea sostenible en el tiempo, además. Ministro, el tiempo no termina, pero no quería que se fuera sin decirnos. Esto pasa ahora al escenario del Congreso Nacional. Sí. Y me imagino que los sectores que no van a estar satisfechos, el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros sectores, municipios estarán reclamando ajustes, verse consigo mismos. ¿Qué tanto es el margen para recomponer el actual proyecto de presupuesto que llegará al Senado? Bueno, el margen es poco. Nosotros tenemos un presupuesto con bastante rigidez en el lado del gasto, por los compromisos de educación, de salud, de pago de intereses, de carga fija. Como ustedes saben, este año la carga fija aumentó también por los compromisos de aumento de salario a los policías, una demanda de muchos años, a los militares también, en adición como se ha venido haciendo con los médicos y con los profesores. Entonces, la rigidez del gasto es bastante fuerte. Pero bueno, el Congreso es libre, ¿no?, para analizar el presupuesto y hacer las recomendaciones que entienda del lugar, o aprobarlo como fue enviado. Y ya pues es una decisión de ese poder del Estado. La realidad también es que cuando esos organismos, Poder Judicial, Educación Superior, en el caso de la Universidad Autónoma, ¿no?, observan el presupuesto y ven la tendencia que ha traído en el periodo de gobierno del presidente Medina, no solamente se trata de la ejecución de este año, en el cual también se le sube el presupuesto, tanto a Educación como a la Universidad Autónoma y a los demás poderes del Estado, sino también cuál es la tendencia, cómo se ha ido acumulando la asignación de recursos cada vez mayores para esos poderes del Estado y para esas instituciones del gobierno dominicano. Lamentablemente no tenemos más tiempo, ministro. Gracias por acompañarnos y bueno, ya podremos dar seguimiento a este proceso de verificación y aprobación del presupuesto nacional en el Congreso de la República. Despedimos al ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Gracias por su visita. Nos vamos a una pausa. Al regreso estaremos conversando con el senador Rafael Calderón y a propósito de esto, pronto estará conociendo del presupuesto nacional. Volvemos en breve, señores. Gracias.